Cuando no me hallo adentro, suelo disimular que mis ojos siguen claros. Silvi, situándonos específicamente en tu rol docente, ¿podés establecer alguna relación entre el feminismo y la ley de educación sexual integral? Sí, van de la mano para mí el feminismo con la ESI. Y yo digo que pienso que todo acto, eh, desde los discursos y desde las prácticas sociales, vamos, las personas o sea, yo intento desde mi rol de formadora que las futuras formadoras puedan entender que toda educación es un acto político, toda educación es política y que uno cuando habla dice más de lo que quiere decir, y que cuando actúa o cuando silencia y no interviene en una situación cotidiana, concreta, digamos, dentro de un ámbito educativo, eh, por eso digo que las prácticas hacen a todo un montón de mensajes que uno transmite, y que entonces intento que visualicen eso, digamos, ¿no? Que uno o una, desde todos los lugares, uno transforma la realidad. Y esa realidad también nos transforma, ¿no? De hecho, yo doy una de esas materias, doy una materia que se llama Psicología Social, que justamente habla de eso, ¿no? Que los sujetos emergemos de una sociedad, pero que esa sociedad la hacemos los sujetos. Entonces siempre intento eh, transmitir esto, que la educación es un acto político. Y desde ahí a la ESI, digamos, ¿no? Desde que las mujeres estemos sentadas en ámbitos sentadas, bueno, porque por ahí, digamos, esa es la forma, digamos, en que pueden estar, en que habitamos los lugares siendo alumnas y alumnos. Eso ya es un acto político, de que las mujeres estudiamos y que seamos también docentes mujeres, o que las directoras, ¿sí?, sean mujeres. Eso ya es un acto político, aunque ahí no hay no hay un dicho sobre eso, digamos, ¿no? Desde ahí y desde trabajar la ESI en particular, y que seamos conscientes que eso tiene que ver con una justicia social, o sea, que la ESI nos lleve, o así yo también lo pienso, el feminismo, digamos, ¿no? Eh, y me encanta ser una sujeto de este tiempo contemporáneo, y darme cuenta, o ser consciente de que estamos haciendo, digamos, ¿no?, una revolución, que la estamos habitando, que la estamos llevando a cabo, por ejemplo, en esta entrevista, que, que estemos viviendo un momento evolutivo, pero no evolutivo biológico, ¿no? De transformación de las relaciones políticas, ¿no? Que toda relación tiene. Esto también, digamos, siempre me gusta transmitirlo como concepto de que en toda relación hay una relación de poder y que nos tenemos que amigar con el poder, porque yo no lo veo mal al poder. Que una mamá tiene poder sobre su hija o sobre su hijo y lo tiene que ejercer ese poder, ¿sí? Porque si no, no lo estaría formando, ¿no? Que esa relación es una relación asimétrica y que tiene que ser asimétrica. Eh, y que lo que tenemos que entender, que lo que está mal es hacer abuso de ese poder. Que el poder regula, y que en lo posible entender que la sociedad es una correlación de fuerzas, y que es importante saber entonces y que intentar que las relaciones que son asimétricas tienen que ser asimétricas, porque si uno
desconoce eso, no puede regular ese poder, digamos, ¿no? Y que otras relaciones está buenísimo que sean simétricas, ¿no? Y visibilizar, y siempre, por eso digo, poner el punto, digamos, en dónde está el ejercicio del poder de cada, y saber que tenemos también todos los sujetos poder, en todas las relaciones, aun cuando estamos en relaciones desiguales, y la importancia de poder ejercerlo, ¿no? Que eso nos hace... hay un concepto que a mí me gusta mucho de Pichon Rivière, que habla de que la salud mental es una adaptación activa a la realidad, no es pasiva. Que no hay que, es una cuestión de acomodarse, ¿sí? No, sino de una posición transformadora, digamos, ¿no? Así que lo entiendo, sí, desde ahí, digamos, ¿no? De que todo es un acto revolucionario, ¿no? La educación. Y en eso también me gusta ese concepto de ese economista que falleció hace unos años, argentino, que decía que estudiar cuando uno es de una clase social baja es un acto subversivo, ¿no? Porque es subvertir, digamos, un orden de decir, no, yo voy a transformar sin caer en la meritocracia, que me parece que es un concepto muy engañoso. Pensando en tu respuesta y en esto de las relaciones, de lo político dentro de las relaciones y de este posicionamiento, entendemos que hay mucha mujer dentro del ámbito educativo, si lo ponemos en comparación con el género masculino. ¿Por qué crees que esto es así? Esto tiene que ver con que así se gesta... en realidad, lo educativo se gesta para los varones, ¿no? Los varones eran los que podían acceder a la educación, y en principio sale, digamos, en los o emerge, digamos, de las abadías, en los monjes, pero después eso se va, bueno, digamos, ha habido varias revoluciones en ese sentido, digamos, de democratización del saber. Y a las maestras se les dice señoritas porque había todo un catálogo de, por ejemplo, las mujeres tenían que ser solteras, no podían andar en la calle sin el padre o el hermano, o sea, había todo y además porque es un rol muy de cuidado. Antes se decía que era la segunda mamá, entonces si el maternaje, ¿sí? O si el lugar de la mujer es ser madre, bueno, la otra es la maestra, digamos, ¿no? Creo que tiene que ver con todas estos preconceptos y esos estereotipos asignados a los roles de cuidado, porque la educación tiene que ver mucho con el cuidar a un otro, con el de formar, y que, bueno, no son roles asociados a lo masculino. Y que empiezan a aparecer, digamos, ¿no? Roles de educadores masculinos en los profes de educación física, en los profes de música, pero no como el docente que enseña alfabetización, ¿no? Y que es una lástima. Silvi, nosotras hicimos una encuesta por ahí a gente que está en el nivel secundario y hubo un porcentaje muy grande de pibes que expresan que no tuvieron ESI durante su trayectoria justamente en la escuela. Y entendemos o podemos traducir en que hay como una cierta resistencia todavía a llevar realmente la ESI al aula. ¿Por qué crees que esto pasa? Porque una ley no produce necesariamente, o no es lineal con producir un cambio cultural. Es un avance, ¿no? Es como decir que porque existe, digamos, ahora la figura de femicidios, va a dejar de haber femicidios, ¿no? Son nortes y son luchas
que se van ganando, por ejemplo, a nivel legal. Pero que yo que soy una militante, digamos, de la ley, también creo que no todos los docentes y todas las docentes están preparados para dar este tema en particular, porque es un tema que nos atraviesa la sexualidad. No es dar un contenido que no tiene nada que ver conmigo, ¿sí? No tengo que dar cuál es el nombre de un río que no tiene nada que ver con mi ser. La sexualidad tiene que ver con todo nuestro ser. Siempre pongo luz en esto de que la primera pregunta que se le hace a una embarazada es ¿qué sexo tiene, digamos, un bebé? Ese bebé por venir. Y que entonces ya antes de venir, ya lo espera una cultura, ¿sí? Que se expresa en los colores de esa habitación, en cómo se acomoda un Moisés, desde qué juguetes y desde qué ropitas y desde qué colores y desde qué expectativas se pone sobre esa vida futura, ¿no? De ese sujeto por venir todavía. Generaciones como la mía e incluso algunas próximas a la mía que continuaron, a ver, ¿qué implica que el sexo era tabú? Que algo sea tabú implica que hay millones de mensajes que te dicen que de eso no se puede hablar y que eso estaba asociado realmente al pecado. De hecho, todavía se sigue castigando, ¿no?, a las mujeres cuando se les dice, bueno, si se quedó embarazada que se joda porque le gustó abrir las patas. O sea, todavía hay, en la actualidad, en el siglo XXI, mensajes de que el goce tiene que ser castigado porque cómo te atreviste a gozar. Entonces, esos mensajes que además la sexualidad estaba solo permitida dentro de las relaciones del matrimonio. O sea, con esos mensajes, muchas y muchos fuimos constituidos. Y todo lo que uno vive, vivencia en la socialización primaria, se encarna en el cuerpo de uno, en la piel, en las emociones, y uno permanentemente tiene que hacer un trabajo de repensar ciertas cosas, porque en algunas uno lo puede realmente pensar y decir, no, esto obviamente que no es así, pero los pudores, todas estas cuestiones se traducen, digamos, en todas nuestras... Es lo que decimos, que cuando uno actúa y habla y se comporta, y si uno va a decir algo de educación sexual integral y se pone colorado o colorada, ya estamos dando un mensaje, ¿sí? O si se me empieza a trabar la lengua cuando tengo que decir algo, o la voz, todo eso se percibe y también forma. Entonces, creo que esto, que tenemos, que los cambios culturales llevan tiempo, y que en este tiempo a veces hay como ciertos apuros en que las cosas sucedan. Sin embargo, para que algo cultural se cambie, en este tiempo se ha acelerado muchísimo, ¿sí? O sea, uno por momentos es que se mira, digamos, ¿no?, como lo que falta o lo que ya se ha logrado. Si esto lo suponemos de años y años y años de que esto no se puede hablar, y los mensajes que sí se transmiten igual son que eso sucede, digamos, en la oscuridad, digamos, en el silencio, con pudores y con culpas y con prohibiciones, a que lo podamos hablar, bueno, sí, me parece que también tenemos que advertir que esto nos va a llevar tiempo, pero que lo importante es que nadie, bueno, habrá siempre alguna voz
o algún papá o alguna mamá que diga, no quiero que a mi hijo le hablen de estos temas, porque bueno, siempre va a haber disidencias, y esto es parte, digamos, ¿no? Siempre el poder tiene un contrapoder, pero creo que por lo menos hemos consensuado de que es un tema importante para dar, y bueno, después cada cual aportará lo que puede, como todo, ¿no? Uno hace lo que puede en todos los ámbitos, porque nadie va a ser el mejor docente, el mejor profesional, el mejor, cada cual hace lo que puede mientras uno lo haga desde el mayor compromiso. Me parece que ya eso es válido. Silvi, pensando en todo esto que estás diciendo y en la importancia de ocupar los espacios que ocupás y teniendo en cuenta todo este rol constitutivo y de las relaciones y del poder y de cómo todo eso se conjuga, tenés ganas como de decir algo para las mujeres, para los hombres, para las personas, que tenga que ver con eso, con la importancia de ser y estar hoy en este contexto que es tan dinámico y en movimiento. Sí, siempre uno quiere decir siempre algo más en función de estar absolutamente convencida de que es por acá, ¿sí? Que no nos podemos permitir como sociedad las desigualdades tan extremas. No podemos no conmovernos ante que uno, por haber nacido con determinado sexo biológico, o sea, o por tener una vulva, eso nos conduzca a que nos maten, a que alguien pueda suponer que pueda adueñarse de nuestros cuerpos, de tocarnos sin permiso, de vulnerar nuestros derechos, o suponer que nosotros tenemos más obligaciones en las tareas diarias. O sea, desde todos los lugares me parece que no nos podemos ya permitir, y esto me parece que es la mayor potencia que tiene el feminismo, de que ha sacado a luz que eso es una injusticia, y que ya no queremos, y que ya queremos mirar a los hombres desde un lado, de que el otro no está por encima mío, y que no le tengo que preguntar, ¿sí? O qué le parece si salgo a trabajar o no, y ya las luchas que hemos conquistado, de que ya también nadie discute que nosotros tenemos derecho a votar, por ejemplo, que esas cosas que también fueron luchas que fuimos dando y que en un momento no las teníamos, ¿no? Entonces me parece que vamos siempre, digamos, en esa línea. Y que también entiendo que los varones estén descolocados, porque no fueron ellos los que eligieron cambiar el lugar en las relaciones, ¿no? Y que además les tocamos los privilegios, y que nadie quiere renunciar a los privilegios, o a nadie, o es difícil a veces renunciar a los privilegios. Pero que así como, bueno, en algunas cosas tendrán también más cargas, cuando nosotros les decimos, bueno, vos también activa en hacer algunas cuestiones, digamos, que no me corresponden solo a mí. Ellos también han ido ganando cosas, ¿sí? Que tienen que ver con que... y creo que todavía a veces me da a mí también a veces mucha pena cuando a veces también con amigos o con pacientes, a los varones les consulto, bueno, y esto vos, qué sé yo, lo hablás con tus amigos, también con quién más lo compartís, digamos, que no sea solo en un ámbito terapéutico. Y por ejemplo, ellos no pueden hablar entre sí de las dificultades en la sexualidad que todas las personas tenemos, porque en la sexualidad se suceden un montón de cosas, no siempre son las cuestiones o las cuestiones de o frustraciones, o que tienen que ver con cosas que no salen bien en cualquier ámbito, en los vínculos, no pueden mostrar su vulnerabilidad, eso es, ¿sí? Y me parece que este permiso de poder, que tenemos que darles
que ellos tienen que darse y nosotros también, ¿no? Tenemos que darles el permiso, y cuando gestemos nuevas masculinidades, darles el permiso de que son seres humanos, ¿no? Y que les pasan un montón de cosas también, y que pueden también apoyarse entre ellos y no competir, y no tener que mostrar siempre una potencia, ¿no? Y vuelvo a decir, también nosotras tenemos que permitirles eso, y también mostrarles esto, que son tan lindos, digamos, otros tipos de amores, con más calidad, amores, también con los amigos, amores en todo en todo lo que uno pone amor, ¿no? Que en realidad es en la vida, y que eso también los va a llevar a tener incluso más cuidados para con ellos, que las mujeres nos cuidamos más, tenemos nos incorporaron que nosotros cuidamos y nos cuidamos, ¿no? O sea, lo de cuidar, lo que nos cuidamos lo estamos nosotras, digamos, intentando cada vez más, ¿no? Saber que somos seres que nos tenemos que cuidar. Y creo que todavía ellos todavía no han podido capitalizar estas cosas que nosotros también les estamos diciendo desde el feminismo, que es válido, y que les va a servir también a ellos, y que nos va a hacer felices más a todos y a todas y a todes. Eso iba a acotar. Me parece que en conclusión es eso, nos va a hacer bien a todos como sociedad. Silvi, gracias nuevamente por elegir participar, por aceptar la invitación. Gracias por ser y gracias por estar. Un placer. Un placer fue para mí. Me encantaría que podamos seguir charlando. Ya se cortó la entrevista, ya era esto solamente. Porque bueno, siempre es un placer. Todo esto, por eso digo que tiene que ver con todo nuestro ser, y que por eso digo que a veces es difícil llevarlo a los ámbitos profesionales, digamos, ¿no? Y desde en todos, digamos, también desde la salud, con perspectiva de género, desde tantos lugares, que es tan necesario, Gracias. Corte. Corte.